Imagina que comienzas tu carrera como profesor de astronomía. Tu primer día es en un salón de clases lleno de estudiantes ansiosos por aprender sobre el universo. Pasado el tiempo, unos 20 años después aproximadamente, estás a punto de retirarte. Y tu último día también es en un salón de clases, habiendo salido poco o nada de este tipo de ambiente. Un saludo para todos. Mi nombre es José Antonio de Santiago García. Soy profesor de ciencias de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Menegrande, Venezuela. Y hoy quiero mostrarles cómo he transformado esa experiencia tradicional en algo más dinámico y enriquecedor con mi proyecto, el cual lleva por nombre el título de la charla de hoy. Innovación en la enseñanza de la astronomía, un estudio de la aula invertida y el peripatetismo astronómico. Este estudio explora la combinación de dos metodologías innovadoras, el aula invertida y el peripatetismo astronómico, como herramientas para transformar la enseñanza de la astronomía. El enfoque principal de esta investigación se centra en evaluar cómo estas metodologías influyen en el aprendizaje, la participación y el interés de los estudiantes. En nuestro club de astronomía hemos implementado estas metodologías con el fin de crear un entorno de aprendizaje que no solo favorezca la adquisición de conocimientos teóricos, sino también la experiencia práctica y reflexiva de la astronomía. Como ya les mencioné, estas metodologías las hemos implementado en nuestro club, el cual lleva por nombre AstroSí y fue fundado hace un año y medio. Y es en este entorno donde hemos obtenido resultados muy positivos. Es acá donde hemos puesto en práctica estas metodologías. Pero bien, veamos, ¿qué es el aula invertida? En esta metodología, los estudiantes asumen un papel autónomo en la adquisición de conocimientos teóricos en sus casas, a través de recursos digitales como videos, lecturas y cuestionarios en línea. Esta preparación previa les permite llegar a las sesiones presenciales con una base teórica sólida, lista para ser aplicada en actividades prácticas. El peripatetismo astronómico está inspirado en las enseñanzas aristotélicas. El peripatetismo astronómico lleva la instrucción al aire libre, donde las caminatas nocturnas y las observaciones del cielo facilitan una enseñanza inmersiva. Los estudiantes utilizan telescopios, mapas estelares y aplicaciones móviles para observar constelaciones y otros cuerpos celestes, permitiendo la conexión directa entre la teoría y la práctica en un entorno real. Implementación en nuestro club de astronomía. Las sesiones del club se organizan en tres fases clave. Hay una preparación teórica en casa. Los estudiantes acceden a materiales didácticos en línea que cubren los conceptos astronómicos esenciales. Esto fomenta su autonomía y les permite llegar mejor preparados para las actividades prácticas. Tenemos sesiones prácticas al aire libre. En estas reuniones se realizan caminatas nocturnas y observaciones astronómicas bajo el cielo, donde los estudiantes aplican lo aprendido, identificando cuerpos celestes y discutiendo los fenómenos astronómicos observados en tiempo real. Tenemos discusiones y reflexiones. Tras las actividades prácticas, los estudiantes participan en debates y reflexiones grupales, donde comparten sus observaciones y plantean preguntas, promoviendo un aprendizaje colaborativo que profundiza su comprensión. Para evaluar el impacto de estas metodologías en el aprendizaje de los estudiantes, utilizamos una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Utilizamos cuestionarios pre y post sesión. Aplicamos cuestionarios antes y después de las sesiones prácticas para medir el progreso en la comprensión de conceptos teóricos y su aplicación práctica. Hay una observación directa. Durante las sesiones al aire libre se realizaron observaciones sistemáticas de la participación de los estudiantes. Se documentó la capacidad de los estudiantes para
identificar cuerpos celestes, la calidad de sus intervenciones en las discusiones y su habilidad para conectar conceptos teóricos con las observaciones realizadas. Tenemos también entrevistas semi-estructuradas. Al final de cada ciclo, realizamos entrevistas con los estudiantes para recoger sus percepciones sobre las metodologías implementadas, la relación entre la teoría y la práctica y el impacto que éstas tuvieron en su motivación y el interés por la astronomía. Nuestro objetivo fue observar cómo estas metodologías fomentan no solo una mejor comprensión de la astronomía, sino también una mayor conexión emocional con el cosmos. Queríamos identificar las áreas de mejora en el proceso de aprendizaje y explorar cómo el entorno natural y la autonomía de los estudiantes influyen en su capacidad para aplicar conceptos complejos en situaciones reales. Los datos preliminares recogidos a partir de esta implementación indican los siguientes resultados. Hay un aumento en la participación. Los estudiantes muestran un mayor entusiasmo y compromiso en las actividades del club, participando activamente tanto en las observaciones como en los debates. Hay una mejora en la comprensión. La integración de la teoría y la práctica ha fortalecido significativamente la comprensión de conceptos astronómicos complejos. Hay una conexión personal con el universo. El contexto al aire libre y las observaciones astronómicas han despertado un interés más profundo y emocional por la astronomía, generando una conexión personal con el universo que va más allá del aula. La combinación del aula invertida y el peripatetismo astronómico ha mostrado ser una metodología eficaz para mejorar tanto la participación como la comprensión de los estudiantes en astronomía. Nuestra investigación en el Club de Astronomía sugiere que estas metodologías no solo aumentan el interés y la motivación de los estudiantes, sino que también les proporcionan una comprensión más profunda de los conceptos astronómicos. Seguiremos, por supuesto, afinando y explorando estas herramientas para maximizar su impacto en la educación astronómica. Acá le traigo de manera reflexiva estas líneas. Enseñamos a nuestros estudiantes sobre la inmensidad del universo, pero no salimos del aula de clase. Gracias por escuchar. Ha sido un placer.